La ansiedad y el estrés son algunos de los síntomas psiquiátricos más frecuentes que han aumentado durante la pandemia y el confinamiento. Incluso en algunos pacientes han presentado síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a revisar algunos datos al respecto. Tenemos acá entonces el trastorno obsesivo compulsivo. Es una de las 10 enfermedades más invalidantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también que afecta aproximadamente al 3% de la población mundial. Y finalmente que en nuestro país hay cerca de 500.000 casos. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Por qué se está agudizando ahora? ¿Qué consecuencias puede tener? Vamos a hablarlo inmediatamente con el doctor Pablo Moya, investigador del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? En general, uno se imagina o lo asocia con movimientos repetitivos, por ejemplo, con alguna obsesión como lavarse las manos, que tiende a agudizarse sobre todo durante la pandemia, donde uno se obsesiona bastante en que esté todo limpio y desinfectado, ¿no? Así es. Bueno, lo importante es diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo de ciertas actividades que nosotros realizamos a diario y que son normales. El trastorno es una condición de salud mental que tiene tres características principales. Las personas que la padecen experimentan pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos, que son los que llamamos obsesiones. Estas obsesiones a las personas que sufren TOC les generan miedo, angustia y se ven obligadas a realizar acciones compulsivas, rituales, que son los que llamamos las compulsiones, en un intento por tratar de neutralizar las sensaciones desagradables, la ansiedad que le están produciendo las obsesiones. Claro, es como para evitar también, uno internaliza o está consciente de que esto, lo que sea que está haciendo de manera repetitiva, no es normal y que se puede dejar de hacer, pero que si los dejamos de hacer nos va a pasar algo. Exactamente, algo malo. Claro, eso es lo que quería como enfatizar, que no todos los rituales son compulsiones. Claro. Todas las personas realizamos en algún momento algún tipo de acciones para comprobar cosas. O sea, yo me puedo devolver del auto a chequear si es que dejé la puerta bien cerrada, y eso se hace sentir bien y seguro, está bien realizarlo. El problema es la cantidad de tiempo que dedican las personas que padecen TOC a realizar estos rituales que terminan interfiriendo con el quehacer cotidiano. No pueden desarrollar normalmente su vida en otras dimensiones. Bueno, claro, finalmente lo que tú dices es como, claro, sí, podemos ir a revisar una vez al auto, pero cuando ya son 10 veces, cuando nos quita tiempo, cuando de alguna manera está interfiriendo en nuestra rutina normal, en nuestra vida, ahí sí parece ser un problema, ¿no? Y ahí quizás por ahí cuesta diferenciarlo, o hay personas que han vivido toda su vida con algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, porque entiendo que hay grados también, ¿cierto? Hay personas que lo pueden tener o lo podemos tener oculto durante toda la vida, que son ciertos rituales que se hacen, por ejemplo, si es que alguien no te está mirando, en fin. ¿Cómo detectar cuando ya es un problema y también cuáles son los tipos que hay? Hay un espectro importante. Sí, en general uno podría referirse que las personas con TOC son incapaces de controlar sus pensamientos obsesivos o los comportamientos compulsivos. Incluso cuando ellos se dan cuenta que estos pensamientos son realizados o las compulsiones son realizadas de manera dramáticamente excesiva. El cuánto los clínicos clasifican de que tienen que ser realizados por más de 1 hora al día. Además, los individuos con TOC no presentan placer, no disfrutan realizando sus rituales, aunque sí sienten un pequeño alivio al bajar la ansiedad que le provocan las obsesiones. Y evidentemente, como mencionábamos, experimentan problemas muy significativos en su vida cotidiana debido a estos pensamientos y los rituales. Ya, y si lo llevamos a un tema que tiene que ver con la higiene y con la pandemia, por ejemplo, al acostarnos, podemos tener la costumbre de siempre desinfectar el teléfono antes de llevarlo a la cama, porque, no sé, la cama es una zona limpia y el teléfono sabemos los microorganismos que tiene el teléfono. Sin embargo, si es que lo dejamos en el velador y nos acordamos de que no lo desinfectamos esa noche y lo damos vuelta y nos da lata levantarnos, pero le seguimos dando vuelta, y no nos podemos quedar dormidos sin desinfectar el teléfono, ¿es TOC? Pero es que para que sea TOC tiene que haber un diagnóstico por un profesional de la salud.
Y esto es algo que es un contexto general para la situación que estamos viviendo en pandemia. Hay el malestar de estas situaciones de confinamiento y de falta de certeza ha aumentado el malestar en general de la población y ha aumentado la sintomatología de muchas cosas que algunas caen dentro de síntomas de patología. Pero para poder decir que hay un aumento en depresión, un aumento en trastorno de ansiedad o un aumento de TOC, eso Ya. únicamente se puede dar a través del diagnóstico por un Quiero psiquiatra. aprovechar de decir algo porque el director me molesta y me dice, ya, pero pide hora, entonces, para que te diagnostiquen. Yo sé que tengo TOC, o sea, sé que tuve TOC creciendo, sobre todo cuando niña, y efectivamente uno hace rituales que no quiere hacer. En algunos casos uno termina llorando porque se quiere ir a dormir, pero tiene que seguir haciendo este ritual porque si no te va a pasar algo a ti, le va a pasar algo a tu mamá, etcétera. Sin embargo, en mi caso, afortunadamente, independiente de que no fui diagnosticada cuando chica, ya no lo tengo. Entonces, claro, esto es algo que por lo demás tiene un tratamiento. Me imagino yo que si hay gente que se le va o que se le disminuye con el tiempo, hay otras personas que incluso con un tratamiento lo pueden controlar de mucha mejor manera, ¿o no? Exactamente, sí, existen terapias psicológicas enseñan en el fondo a los pacientes a tratar, a tratar de lidiar con y manejar su sintomatología, que es una terapia cognitivo-conductual y que comúnmente va apoyada también con psicofármacos. Cuando se utiliza la combinación hay tasas de respuesta superiores al 50%, son bastante efectivas en aprender a prevenir la urgencia en desarrollar esas compulsiones. Exacto. Y hay personas que tengan mayor antecedentes, mayor prevalencia, no sé, se asocia al trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, con las depresiones, con los síndromes de angustia, no lo sé. Sí, mira, existen varias comorbilidades. Una de las más fuertes es con el síndrome Tourette, con Claro. trastornos de tics. Eso es una comorbilidad que está alrededor del 60%. Indefectiblemente, las experiencias y los traumas sufridos, sobre todo en la etapa de infancia y adolescencia, por personas que desarrollaron algún tipo de compulsiones, por ejemplo, frente a los amigos y quedaron ahí como catalogados de medio locos, ¿cierto? Impactan, ¿cierto?, sobre la autoestima de las personas, por lo cual hay una comorbilidad bastante alta también con trastornos del estado del ánimo, con depresión. Ah, ya, pero no es que están asociadas, o sea, porque acá tú me estás hablando de una especie de causa y efecto, el que quedó traumado cuando chico porque lo molestaron por tener estas compulsiones y que luego desarrolló una depresión. Pero, por ejemplo, una persona con trastorno del ánimo o con otros trastornos mentales, ¿está más asociada con que además tengan estas impulsiones? Es que, claro, claro, el causa y efecto, claro, podría ser una cosa lineal, pero existen ciertos grados de comorbilidad pero fundamentalmente los más altos son con síndrome de Tourette y con depresión. Ya. En el caso de los niños, sobre todo que ahora están en la casa y que se están viendo sumamente estresados por toda la situación, ¿no? Por no ir al colegio, por este bicho que está afuera y que de alguna manera obviamente hay temor. ¿Cómo un papá se puede dar cuenta que a temprana edad un niño tiene trastorno obsesivo compulsivo? Algunas de las cosas que se encuentran en los niños complican con el desarrollo de las rutinas normales. Manifestar el TOC hace súper difícil y estresante para los niños realizar las rutinas en la mañana, normalmente cuando están invirtiendo demasiado tiempo en sus rituales, tal como lo mencionabas tú también en la noche. Esa necesidad de completar todas las compulsiones y rituales hace que los niños se terminen acostando mucho más tarde, que terminen agotados, ¿cierto?, durmiendo mal. Entonces eso después involucra, ¿cierto?, a nivel, ¿cierto?, el bienestar físico, las relaciones sociales, autoestima en general. Mira, yo diría de que o sea, hay una cosa que es importante también clarificar. La vulnerabilidad a padecer estrés tiene bases biológicas. Entonces, al estar sometidos a estos altos niveles de estrés y de ansiedad producto del confinamiento y de la pandemia, va a aumentar los síntomas en las personas que son vulnerables a padecer TOC. No necesariamente en personas que no lo tengan. Entonces hay una combinación entre factores genéticos y la exposición a estos estresores que son en el fondo los gatillantes de la enfermedad. Claro. Va a haber, indefectiblemente también, estamos teniendo, ¿cierto?, desarrollando más actividades con respecto a la limpieza, como tú decías, ¿cierto?, el lavado de manos, el limpiado de superficie. Entonces ahí el foco tiene que dirigirse hacia cuáles son las acciones que son beneficiosas y que están dentro de la medida de lo que indican, ¿cierto?, las directrices internacionales. O sea, si nos dicen lave las superficies
una vez al día, no es necesario lavarla 20 veces. Entonces, yo pongo mi esfuerzo cognitivo en desarrollar las cosas hasta el nivel normal y después evito, ¿cierto?, tratar de llegar hacia el otro lado. Entonces, el rango en el fondo lo pone la OMS, ¿entiendes? Claro. También es importante con respecto a esto dar cuenta de que los últimos estudios indican de que si bien existe posibilidad de contagio a través de por superficies, son bajísimas y las medidas más efectivas vuelven a ser, de nuevo, machacamos, distancia física, mascarilla, ¿cierto? Y ventilación de los ambientes. Si uno se contagia más por los aerosoles, ¿no? Por eso lo importante de la ventilación, de estar en lugares abiertos, pero siempre con mascarilla y con distancia social. Muchísimas gracias, doctor Pablo Moya, investigador del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la oportunidad de hacer difusión. Buenas tardes.